La humildad de Pablo. Numerosos pasajes del libro de Hechos y de las epístolas de Pablo revelan una sorprendente humildad para un temperamento colérico. Uno de esos pasajes es el de Hechos 14, donde Pablo y Bernabé fueron aclamados como dioses por los habitantes de Listra. Inmediatamente los apóstoles rasgaron sus ropas, repugnados por lo que veían, y aseguraron que no eran más que simples seres humanos. Un rato después, Pablo fue apedreado y dejado por muerto, tal vez porque algunos se desilusionaron o querían vengarse al descubrir que esos hombres obradores de milagros eran de carne y hueso. Un colérico carnal hubiera aprovechado la oportunidad, pero este no fue el caso. El Espíritu Santo estaba consciente de la necesidad de humildad de parte de Pablo, pues después de su visión registrada en 2 Corintios 12, escribió en el versículo 7: «Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne para que no me enaltezca». A pesar de las oraciones de Pablo, de que le fuese quitado ese aguijón de aflicción, Dios prometió que su gracia supliría sus necesidades y el aguijón permaneció. Este es un ejemplo de adversidad física aprobada por el Espíritu para asegurar la humildad del cristiano y garantizar su dependencia de Dios, ya que Dios nunca hace nada que no sea para bien. Romanos 8:28. Podemos concluir de que Pablo tenía que luchar por ser humilde, al igual que todos los coléricos. Muchos coléricos cristianos se sienten orgullosos de su natural temperamento y no tratan de disimularlo. Al negarse a cambiar, perpetúan su inmadurez espiritual y limitan a Dios en el uso que quieren darles a sus vidas. Jacob Beckman, citado por Alexander White, refiriéndose a la necesidad de humildad del colérico, dijo: «El hombre que tiene su alma estructurada por una constitución colérica debe, por sobre todas las cosas y en toda oportunidad, ejercitarse como un atleta en la humildad. Todos los días debe derramar el agua fría de la humildad sobre los ardientes tizones de su natural constitución. Debe tratar con todas sus fuerzas para lograr la mansedumbre en palabra y en hecho, y así su temperamento no abrazará su alma. Colérico, subyuga tu temperamento y tu constitución y hazlo todo a la gloria de Dios». ¿Quién puede dudar después de leer 2 Corintios y comprender los sucesos que la inspiraron, que el colérico apóstol aprendió a humillarse? Cuando sus propios hijos espirituales lo repudiaron y rechazaron su primera epístola porque mencionó sus pecados, él les habló ahora de una manera distinta. Les habló tierna, paciente y afablemente, sin la sarcástica mordacidad que caracteriza al colérico natural. Esto puede atribuirse solamente al ministerio transformador del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús le habló a Pablo desde el cielo diciéndole: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón», Pablo respondió de inmediato: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Hechos 9, del 5 al 6. Cuando el Señor le ordenó que se levantara y que fuera a la ciudad, obedeció instantáneamente. De ahí en adelante su vida se caracterizó por la obediencia inmediata, lo cual habla de su total entrega al Espíritu Santo. En el camino a Damasco rindió a Jesucristo su fuerte voluntad colérica. En muy raras ocasiones retomó su voluntad, quitándosela de su maestro. Pudo aconsejar a otros, como lo hizo en Romanos 6:13. Él dijo: «Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia». Dios le ha dado a cada hombre libre albedrío para utilizarlo como mejor le parezca. Pablo escogió rechazar el libre juego de su voluntad con sus frágiles y dudosas posibilidades y aceptar la perfecta voluntad de Jesucristo.
No podemos ni siquiera imaginar todo lo que entrañó esa instantánea decisión. Como miembro del selecto Sanedrín, Saulo el fariseo era una figura muy importante. Al pertenecer al consejo a tan temprana edad, hubiera llegado a ser un líder prominente de Israel, con posibilidades de alcanzar el grado de sumo sacerdote. Cuando se entregó a Jesucristo, lo hizo con palabras que podrían ser las siguientes: Yo, Pablo, renuncio a toda gloria personal, a todas las oportunidades que pudieran brindarme poder, y vuelvo mis espaldas a todo aquello por lo cual me afané con tanto ahínco, porque todo ello era opuesto a la voluntad de Jesucristo. Hubo una entrega total, sin ataduras de ninguna clase. Algunos cristianos piensan que una decisión de esta naturaleza implica un gran sacrificio. Un joven podría temer que si rinde la vida a Jesucristo, terminará en una selva o en una posición ajena a sus intereses. Esa manera de pensar traduce una torcida interpretación del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial desea nuestra felicidad más de lo que nosotros la deseamos. Nunca he conocido a un cristiano desdichado por haberse rendido integralmente a la voluntad de Dios, pero sí conozco a muchos cristianos frustrados por no haber entregado sus vidas a Dios. Cuando Pablo tomó su dinámica decisión, parecía que renunciaba a cosas de gran valor. Sin ceremonia alguna lo expulsaron del Sanedrín y su nombre fue despreciado en Israel. Pero como apóstol, Pablo actuó bajo el poder controlador del Espíritu Santo y llegó a ser la figura más prominente de la historia del cristianismo. Casi toda la humanidad conoce algo sobre el colérico apóstol. Por supuesto que la fama no se logra por medio de la dedicación a Cristo, pero la culminación y realización personal se obtienen solo de esta manera. En la vida de Pablo se cumplen como clásico ejemplo las palabras de Jesús: El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10:39. ¿Qué haremos con nuestras vidas? Si aún no se la hemos rendido al Señor Jesucristo, el mejor consejo es que lo hagamos y saldremos gananciosos de un 100%.